Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de la estrategia Aprende en Casa. Yo soy Enrique Rodal y los invito a seguir trabajando con este modelo que aprovecha algunos recursos de la educación a distancia y los combina con los del salón de clases. Aprovecho para recordar la importancia de mantener en todo momento buenas medidas de higiene y salud, como lavarnos las manos constantemente o consumir alimentos frescos y bajos en grasas y azúcares. Recuerden que la salud, como el conocimiento, la construimos entre todos. Y para esta sesión tengo el gusto de presentarles al profesor Juan Antonio Campos Jurado. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Enrique. Bienvenidos alumnos y alumnas que cursan el primer grado de educación secundaria. Estoy contento de compartir un contenido más de la asignatura de lengua materna. Recuerden que para complementar su aprendizaje pueden apoyarse en su maestra o maestro, así como su libro de texto, incluso de otras fuentes de información, como páginas de internet, de universidades o centros de investigación o bibliotecas digitales. La sesión se titula El reglamento, una retroalimentación para la convivencia. Como saben, los reglamentos tienen gran relevancia en lo que hacemos como sociedad para desarrollar una buena interacción y convivir armónicamente con lo que nos rodean. Siempre es importante saber qué dicen los reglamentos, especialmente el reglamento escolar. ¿No es así, maestro? Claro. Por poner un ejemplo, pensemos que de un año para otro pueden cambiar el uniforme escolar o pueden incrementarse las sanciones en caso de que devuelvan a destiempo un libro a la biblioteca. Por eso, deben de estar al pendiente y no dar por hecho que ya saben todo. En esta sesión, profundizaremos en las características de los reglamentos, leyes y declaraciones. Revisaremos para qué sirven, cómo se organizan, la forma en la que se redactan, es decir, en qué modos y tiempos verbales, además de la importancia que tienen para regular la vida social en los diferentes espacios en que se desarrollan. Para dar comienzo a nuestra sesión, les recuerdo los materiales que vamos a utilizar. Número 1, su libreta de notas. Número 2, bolígrafo o lápices. Número 3, su libro de texto de lengua materna. Y número 4, algunos reglamentos que tengan al alcance. Les recomiendo tomar notas, así como registrar sus dudas, inquietudes o dificultades que surjan durante el desarrollo de la sesión. Estas las podrán resolver al consultar su libro de texto o al reflexionar en torno a los retos que se sugieren. Recordemos que los reglamentos forman parte de nuestra vida diaria y los usamos en diversas situaciones. ¿Cuáles se te ocurren a ti? Bueno, pues muchos, maestro. Cuando jugamos algún juego de mesa, por ejemplo, o cuando practicamos un deporte o vamos a un museo. También en la familia, aunque tal vez no haya reglamento como tal, pero sí hay reglas para repartir el trabajo de la casa. Muy bien. A ustedes, alumnos y alumnos, ¿qué otras situaciones y espacios se les ocurren? Piensen la respuesta y anótenla junto con sus apuntes de clase. Ahora los invito a reflexionar con las siguientes preguntas. Tomen nota. ¿Por qué es necesario que existan los reglamentos, leyes y normas? ¿De qué manera mejoran la convivencia de una comunidad? ¿Para qué sirven las reglas y las leyes? Yo creo, maestro, que los reglamentos sirven para ponernos de acuerdo y vivir en orden. Así es. Ahora bien, el diccionario de la lengua española define un reglamento como la colección ordenada de reglas o preceptos que, por la autoridad competente, se da para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio. Encontramos otra definición en un libro de texto que, como tal, está más enfocado al ámbito escolar y por eso establece que un reglamento debe ser un referente de conductas con derechos y deberes o responsabilidades para todos los miembros de la comunidad escolar. Una alumna más nos compartió su propia definición. Yo creo que un reglamento es un texto donde se indica qué sí podemos hacer, qué no y qué pasa si lo desobedecemos. Les sugiero que consulten en su libro de texto de lengua materna el aprendizaje esperado. Participa en la elaboración del reglamento escolar y que ubiquen la definición reglamento como un repaso.
Si no tienen su libro de texto a la mano, consulten con su maestra o maestro, quién mejor que ellos, para ayudarlos con sus conocimientos. Por otro lado, las reglas son más puntuales. La ruptura de una regla puede implicar algún tipo de sanción dentro del grupo donde su aplicación es válida. Con esto, podemos entender que una regla nace de una norma y trata un comportamiento puntual. Aparte de los reglamentos, existen otros documentos normativos de mayor cobertura. Nos referimos a las leyes y declaraciones. ¿Conocen cuál es la diferencia entre las leyes y los reglamentos? Yo creo que están relacionados porque ambos son textos que dicen qué debemos hacer, pero no sabría qué las distingue. Ahora te lo voy a decir. Las leyes son normas jurídicas elaboradas a partir de procesos establecidos en la Constitución, por lo que tiene un carácter diferente. Son obligatorias para todos los ciudadanos. Esto quiere decir que aterrizan en ciertas exigencias de carácter social, deber, necesidad y compromiso. Ya conociendo las definiciones es más fácil. Las leyes tienen carácter jurídico y los reglamentos no. Exactamente. Si ya quedó claro, entonces pasemos a las cuestiones prácticas. Primero, recordemos que el reglamento es un texto discontinuo. ¿Recuerdan a qué nos referimos con eso? Exactamente, que no es necesario leerlos de principio a fin. Los textos continuos, a diferencia de los discontinuos, son los que están hechos para leerse completos, como los poemas o los artículos. Mientras que los discontinuos tienen secciones o párrafos independientes y pueden leerse únicamente la información que se necesita, como en las líneas del tiempo o las infografías. Vamos a revisar juntos las características del reglamento como texto discontinuo para precisar. Son textos discontinuos porque no es necesario leerlos de manera lineal, de principio a fin, para comprender la información que presentan. Los enunciados que se utilizan en este tipo de textos no se organizan en renglón seguido o estructura secuencial como los textos continuos. Presentan información de naturaleza gráfica. Se pueden leer de diferentes maneras, comenzando la lectura en partes distintas, leyendo a saltos solo una de sus partes. Entonces, podemos mencionar que los textos discontinuos se pueden leer de una manera distinta, ya que pueden enfocarse solamente en el apartado o un punto en específico, sin necesidad de leer todo el texto, de acuerdo con las necesidades o el interés que haya llevado el lector a buscar ese texto en particular. Y por eso, un reglamento es un texto discontinuo. Sí. Bueno, yo nunca sé cuál es el horario de la biblioteca, por ejemplo. Y por eso ya sé que es el apartado 5 en el reglamento y solo leo ese. Así es. Segundo, debemos recordar que las reglas requieren ser expresadas mediante verbos. Los verbos son palabras que expresan acciones, estados, procesos, emociones o actitudes. Algunos ejemplos que se me ocurren ahora son correr, amar, pensar, caminar, cantar o reír. ¿Recuerdas eso, Enrique? Sí, lo recuerdo muy bien, que la redacción de los reglamentos y el uso adecuado de los verbos es sumamente importante, pues de ello depende que sean claras las reglas. ¿No es así? Es correcto, lo que comentas. Así se evitan subjetividades, es decir, evita que las personas que deban acatarlas puedan interpretarlas de una forma incorrecta, perjudicando la conducta que se quiere establecer. Ahora veamos un ejemplo. Lean la siguiente regla. Los estudiantes debieron entrar y salir de forma ordenada del salón de clases. ¿Qué encuentran de raro en esta regla? El verbo debieron suena a algo extraño. Está en pasado. ¿Qué caso tiene una regla que trate del pasado? Exactamente. Como mencionamos, el verbo es la parte más importante de la oración, ya que nos manifiesta la acción que debemos acatar. En este caso, nos encontramos con una perífrasis, es decir, la asociación de dos o más verbos para transmitir una única idea verbal. Debieron entrar. Lo adecuado sería: los estudiantes deben de entrar y salir de forma ordenada del salón de clases.
Así es clara la redacción. También es importante considerar los tiempos de conjugación para que el lector sepa cómo se encuentra esa norma, ley o reglamento. Por ejemplo, en el siguiente caso de reglamento escolar. 1. Los alumnos llegarán puntualmente al salón. 2. Está prohibido hablar en voz alta dentro de la biblioteca. 3. En caso de que el alumno no cuide el mobiliario escolar, se le llamará la atención. Puesto que los reglamentos tienen como función regular la convivencia en el presente para evitar conflictos futuros, las reglas suelen estar redactadas en futuro de indicativo, como en el primer caso, en presente de indicativo, como en el segundo caso, o en presente de indicativo, como en el tercer ejemplo, ya que es solo una posibilidad de que el alumno destruya el mobiliario. Un aspecto que no se les debe olvidar es la concordancia. ¿Qué es eso de la concordancia? Quiere decir que cuando el verbo está conjugado coincide en número y personas gramaticales dentro de la oración con el sujeto. Es decir, si la acción la realiza un solo elemento o persona, como en el alumno tendrá una tolerancia de 5 minutos para la entrada. Entonces, el verbo se conjugará en tercera persona del singular. Pero si se refiere a varias personas o elementos, en caso de alguna situación anómala, los alumnos podrán dirigirse a su docente por escrito. Entonces, irá conjugando en tercera persona del plural. Hay formas de los verbos que no se conjugan. Una de ellas es el infinitivo, que se reconoce por las terminaciones del verbo en ar, er o ir, como en comer, rayar, subir. Sí, ya lo recuerdo. Son formas no personales del verbo, es decir, que no se aplica o se refiere a ninguna persona en concreto. Así es importante tener esto presente porque los verbos en infinitivo se pueden usar para mencionar derechos y obligaciones. Para que quede mejor entendido este aspecto, los invito a que identifiquen a las siguientes reglas los verbos en infinitivo. Estas fueron extraídas del Marco para la Convivencia Escolar emitido por la Secretaría de Educación Pública. Número 1. Respetar a todas las personas que integran la comunidad escolar en su dignidad, sus derechos y sus pertenencias. 2. Brindar un trato amable, honesto, cortés, respetuoso a los demás miembros de la comunidad, independientemente de su edad, raza, credo, color, género, identidad de género, religión, origen, etnia, estatus migratorio, idioma o lengua, preferencia sexual. Si podemos observar el reglamento detenidamente, identificamos el verbo respetar y brindar, y ambos tienen la terminación ar, por lo tanto está en infinitivo. Es importante señalar que no se encuentran conjugados en ningún tiempo y no indican una persona gramatical específica, por lo que da a entender que todas las personas deben acatar las normas en todo momento. En pocas palabras, se puede decir que son indicaciones que se dirigen a un público indeterminado. Veamos todos ejemplos en infinitivo de un reglamento escolar. Asistir a la escuela con regularidad. Llegar puntualmente al salón de clases. Respetar los turnos de participación en clase. Respetar las opiniones de los demás. Evitar completamente ejercer actos de violencia o acoso escolar, bullying, a cualquier persona del plantel. Mantener el orden de las cosas y la limpieza dentro del salón. Ahora bien, ¿qué notaron acerca de la redacción de los verbos con los que inicia cada regla? Bueno, noté que están escritos con el verbo en infinitivo. Así es. De esta manera, la atención recae en la acción y no en la persona que debe seguir las reglas. Por lo tanto, se indica que el reglamento lo debe cumplir un público indefinido y amplio. También podemos echar mano de otros elementos para redactar de la mejor forma nuestros reglamentos escolares. Como recordarán, de lo que hemos repasado, las normas suelen redactarse en infinitivo, en presente y en futuro indicativo.
además de otras formas verbales como en imperativo, impersonal o con negaciones. Usar de manera correcta los verbos garantiza que se entiendan claramente las normas y que todos puedan seguirlas. Al momento de redactar podemos establecer de diferentes maneras una regla. Por ejemplo, mejorar la convivencia escolar es diferente a mejoren la convivencia escolar. En estos ejemplos, la redacción tiene similitud. Sin embargo, el verbo es la diferencia, porque no es lo mismo mejoren que mejorar. Entonces, en el primer ejemplo podemos observar que el verbo está en infinitivo y lo puedo identificar por la terminación en ar. Pero en la segunda forma de redacción es diferente. El verbo está conjugado en presente, de subjuntivo, mejoren, pues los verbos conjugados, además de identificar el tiempo, indican modo. Recordemos, y aquí pido que tome nota, que los modos verbales sirven para revelar las actitudes y las opiniones del hablante ante de lo que se dice. Los verbos conjugados incluyen esta valoración cuando los usamos. En español existen 3 modos verbales: indicativo, subjuntivo e imperativo. Pongan atención. El indicativo expresa la acción del verbo como real. Es el modo que el español tiene para las cosas verídicas y factuales. El subjuntivo expresa la acción del verbo como irreal, posible, dudoso o como hipotético. El imperativo expresa mandatos u obligaciones. Ay, ¿todo eso lo dice el modo? Claro, considerando todo lo anterior, antes de empezar a redactar, les sugiero lo siguiente. 1. Primero, identifiquen la conducta o problemática que desean abordar. 2. Después, vean cuáles son las posibles soluciones para que todo el colectivo o grupo social pueda convivir en armonía. 3. Por último, redacten tomando en cuenta la mejor selección de los modos verbales, indicativo, subjuntivo o imperativo, pues eso va a definir cómo lo plantearían en su reglamento. Ahora, veamos esto en un ejemplo práctico de una regla, la forma en que se redacta para entender lo que indicamos sobre el modo verbal. Conducta detectada en un salón de clases para que los alumnos empiecen a redactar su reglamento. Detectamos que algunos alumnos, por diferentes circunstancias, no son puntuales para tomar sus clases y que este problema se ha dado de forma reiterada. Esta actitud identifica una problemática, que no se están aprovechando los horarios para el aprendizaje y se pretende mejorar o resolver la problemática a través de una regla escolar. Solución. Se propone una regla que pueda apoyar a la comunidad para evitar esta conducta negativa. Para ello, se requiere respetar el horario. En consecuencia, vamos a proponer una regla que nos facilite terminar con la problemática. Ante ello, varios alumnos proponen reglas por redactar. Aquí la redacción puede plantear diferentes opciones, según el modo verbal que elegimos. Entonces, yo hice un cuadro para apoyarme y ver cómo redactar en los modos verbales, indicativo, subjuntivo e imperativo. Veamos las siguientes reglas y analicemos detenidamente cómo está redactada cada una. La norma o regla. Indicativo. El alumno respetará el horario designado por sus clases y receso. Imperativo. Respeta el horario de clases y receso. Subjuntivo. Los alumnos que no respeten el horario de clases y receso serán sancionados. ¿Las 3 tienen similitud? Qué bueno que lo notaste. Y sí, son similares. Sin embargo, el uso de los distintos modos verbales provoca ciertos ajustes en la redacción, y esos cambios permiten matizar la forma en la que entendemos la regla. ¿Puede explicarlo otra vez, para comprender de mejor forma esta cuestión de los modos? Claro que sí. Nuevamente veamos el primer caso. Mencionábamos que el modo verbal indicativo expresa la acción del verbo como un hecho real o que seguramente se llevará a cabo. Podemos observar que el verbo es respetará y se encuentra en futuro, y la redacción da por hecho que se efectuará la acción y el alumno respetará el horario designado. En el modo imperativo, observamos que el verbo es respeta
y que la redacción da a conocer un mandato, una obligación, una orden. Esta orden llega de forma directa, respeta el horario de clases y receso. Por último, el verbo en modo subjuntivo indica una situación hipotética, es decir, se plantea que, en el caso de que se dé la conducta negativa, ya sea ha previsto un mecanismo para corregirla. Esto es porque para quien redacta la norma es importante prever que puede darse una conducta indebida, en este caso, la impuntualidad de los alumnos. Por eso leemos, los alumnos que no respeten el horario de clases y receso serán sancionados. Podemos ver similitudes entre la redacción, sin embargo, los modos verbales permitan enfocar distintos elementos en la redacción de la norma y, con ello, matizar o adecuar qué se pretende comunicar en ella. Ya con esos ejemplos me queda más claro, maestro. Ahora recuerden que los reglamentos se adaptan a diferentes espacios, circunstancias y situaciones. No es lo mismo elaborar un reglamento para la biblioteca, para el patio de la escuela o para un salón de clases, pues cada espacio tiene un contexto diferente. Debemos revisar cuáles son las problemáticas o cuáles podrían llegar a ser, quiénes son los usuarios y prever todas las circunstancias. En esa medida podemos organizar todo nuestro reglamento y también en consecuencia lo que deseamos plasmar en nuestra redacción. Recuerden, quien acude a cualquier institución, sea escuela, biblioteca, hospital, cine o el que se les ocurra, tienen la obligación de conocer y respetar las reglas que corresponden a cada uno de esos lugares. Para cerrar la sesión, las y los reto a revisar el reglamento de esa escuela. Léanlo con atención para identificar los siguientes aspectos. Primero, observen el título. ¿Tiene el nombre de su escuela? Identifiquen si al inicio del reglamento se observa a quién está dirigido y cómo se establece su propósito para regular la vida escolar. Revisen su organización. ¿En cuántos apartados se divide? Estos apartados tienen un subtítulo que indiquen de qué se trata en ellos. ¿Se utilizan los destaques tipográficos como cursivas o negritas? Revisen asimismo cómo está redactado. ¿Cuáles reglas usan infinitivos? ¿Se usan verbos en subjuntivo o imperativo en ellas? Por último, revisen su funcionalidad. ¿Las reglas son claras? Definen soluciones para los posibles problemas. Si no tienen un reglamento a la mano, pueden guiarse con el siguiente ejemplo, que, aun cuando está hecho para la biblioteca, les puede servir, sobre todo para revisar la organización de los reglamentos. Para ampliar la información, además de consultar en su libro de texto de lengua materna en el aprendizaje esperado, participa en la elaboración del reglamento escolar, como lo hicieron durante la sesión, pueden acudir a su libro de formación cívica y ética, donde encontrarán más información acerca de normas, leyes y cómo convivir en armonía. Antes de retirarme, les pido que hagan su mayor esfuerzo para seguir aprendiendo. Les agradezco su atención y les invito a que continúen aprendiendo. Y por supuesto, que sigamos adelante en este ciclo escolar. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias por el aprendizaje, profesor Antonio. De ahora en adelante me voy a fijar muy bien en los modos verbales y voy a redactar unos reglamentos muy efectivos. ¿Listos? Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!